de que en la participación en este seminario de capacitación de FOGACOM mostráramos la experiencia de Crediservir en un estrés de liquidez y la mostráramos tal como nos sucedió a nosotros, lo que habíamos hecho antes y lo que nos ha tocado hacer después de ese evento. Bueno, para comentarles, Crediservir dentro de sus cifras tiene unos activos de 385.000 millones. 385.000 millones y 257.000 millones en pasivos. Y un patrimonio de 127.000 millones de pesos. De esos 127.000 millones que tenemos nosotros en patrimonio, de asociados, aportes de asociados son 16.000 millones de pesos. El resto es patrimonio. Dentro del estado de resultados, a octubre tenemos ingresos de 48.000 millones, gastos de 36.000 millones, costos por 8.000 millones y presentamos un excedente de 3.500 millones de pesos. Con cargo al gasto hemos llevado a la reserva de fortalecimiento patrimonial 14.000 millones de pesos. Es decir, que este año las utilidades han sido de 17.000 millones de pesos. Al igual que de pronto muchos de ustedes, a nosotros también nos requirió la DIAN. Pero sobre la reserva que llevamos sustentados en el artículo 56 de la ley 79, la DIAN no nos hizo ninguna observación a nosotros. Entonces, por eso la seguimos haciendo. A octubre nosotros tenemos 88.147 asociados. Nosotros estamos ubicados en Ocaña, tenemos dos oficinas, la oficina Centro con 47.000 asociados, la oficina Santa Clara tiene 8.000 y estamos ubicados en los municipios de Ábrego, Convención, el norte de Santander y en Aguachica y San Alberto en el departamento de Cesar. Pero adicional a ello, los asociados, los hijos de los asociados pueden tener cuenta en la cooperativa a través de su papá o de su mamá. Ahí tenemos 15.944 niños menores de 14 años. La mayoría, como lo ven, la oficina Ocaña es la más grande. Tenemos 56.000 asociados y tenemos 11.000 niños ahorradores en Ocaña y la población es de 100.000 habitantes. Pero el que no tiene cuenta en Crediservir, para no decirlo como lo dice el programa. Los aportes sociales, como les decía, son solamente 16.394 millones. Amortizados tenemos 4.043 millones de pesos. El saldo mínimo de aportes es 122.000. No tenemos capitalización de aportes ni reciprocidad de aportes. Las captaciones a octubre cerraron en 209.000 millones de pesos, concentradas en la oficina Centro, que es la más grande en Ocaña, Santa Clara, Aguachica con 21.000 millones y las otras oficinas, Ábrego la siguiente, Convención, que es de las oficinas más pequeñas, y San Alberto, que tiene un año de haberse abierto. En cartera tenemos colocado 343.000 millones de pesos. Esa cartera es por taquilla, nosotros no tenemos libranza, toda es por caja. Ahí tenemos 33.957 operaciones, o sea que el promedio de crédito es bastante bajo. Crédito de consumo, microcrédito, una pequeña porción de crédito comercial, no tenemos crédito de línea. También la mayoría de las operaciones en Ocaña. Relación de solvencia, para el tamaño de nosotros nos piden el 9%, con el patrimonio que tenemos estamos en el 33,97, muy por encima. Igual con el nuevo decreto tampoco nos preocupa ese indicador. El fondo de liquidez siempre lo teníamos por encima del 10%, pero ahora ya tenemos que hacer unas nuevas políticas por el hecho que más adelante les voy a contar. Pero nosotros también, y esta información está disponible en la Superintendencia Financiera, nos comparamos con los bancos que tienen sede en los municipios donde nosotros estamos. Allá está Bancolombia, Davivienda, Banco Bogotá, Caja Social, BBVA, Banco Agrario, y están otras, Bancamía, el Banco de la Mujer y las microfinancieras. Sin embargo, aquí están las que están vigiladas por la Superfinanciera y la comparamos con el volumen de negocio que nosotros tenemos.
La última actualización que hay en la superintendencia es a diciembre, y como podemos ver en captaciones, los bancos tienen captado en esos 5 municipios 317.000 millones de pesos, que es el 62%, y el 38%, 192.000 millones, lo tiene Crediservi. En colocaciones, los bancos tienen el 57%, perdón, 57%, sí, y nosotros tenemos el 43% de la cartera colocada. Entonces, en muchas oficinas los bancos son los que llegan a nosotros. No nosotros vamos a los bancos, sino que ellos, para manejar su liquidez, van hacia nosotros. Nosotros en una oficina en Ábrego, creo que fue en el 2012 o 2013, no recuerdo bien, nosotros cumplimos el presupuesto de captaciones en un solo mes, en enero, porque el Banco Agrario no tenía recursos para pagar cerca de 1.200 millones de pesos que llegaron de reparación de víctimas. Entonces, ¿qué hacía el banco? Le decía: ¿usted tiene cuenta en Crediservi? Consíganle a Crediservi y vaya para allá. Y toda esa plata llegó a Crediservi porque el banco no tenía. Entonces, esa es una situación que también nos preocupa, porque quien más surte de recursos, de efectivo, somos nosotros. ¿Cómo nos habíamos preparado? Estas son imágenes de las oficinas. Como les decía, todas las operaciones por caja. Entonces, nosotros en la oficina principal tenemos 11 cajeros. Nosotros atendemos desde las 7:50 de la mañana hasta las 7 de la noche, jornada continua. En la oficina de Aguachica tenemos 6 cajeros que están en esta zona, y quiero que se fijen ustedes el volumen de personas que hay en un momento normal. En riesgo de liquidez trabajamos igual con la metodología de la superintendencia, pero le agregamos el indicador de riesgo, que lo sacamos la metodología del FOGACO, le agregamos acá las brechas positivas, el IRL por encima muy cercano al 200%. Comparamos las metodologías, la del FOGACO y la de la superintendencia, con ese indicador de riesgo, y hemos fijado algunas políticas con respecto a eso, algunas que decía Marco Luis en estos momentos, que el disponible debe estar entre el 4, para nosotros entre el 4 y el 6 de los depósitos. El fondo de liquidez, esto es información agosto. Agosto nosotros teníamos 217.000 millones de depósitos y un fondo de liquidez de 21.906 millones de pesos. Teníamos concentrado en CDT el 80% y en ahorros, en cuentas de ahorro, el 20%. La volatilidad de los depósitos de nosotros es muy baja, 0.24%. Sin embargo, nosotros generamos una política que era de que esa volatilidad, calculamos el retiro máximo probable a 30 días y dijimos: ese valor que tenemos en cuenta de ahorro debe ser por lo menos el 100% del retiro máximo probable calculado a 30 días. Sin embargo, esto ya lo replanteamos por el hecho que nos sucedió. Las inversiones del fondo de liquidez las teníamos dispersas. ¿Qué hicimos? Escalonamos los vencimientos para que todos los meses tuviéramos vencimientos de CDATs y dentro del mes, durante varias fechas. El índice de renovación de CDATs, nosotros calculamos dos: uno que lo hacemos el mes anterior y otro que miramos con el ejecutado realmente cómo se hizo, y realmente el ejecutado siempre nos está por encima del que nosotros precalculamos, que está por encima del 80% de ese índice de renovación de CDATs. Entonces, una volatilidad muy baja del ahorro a la vista y una alta renovación de CDATs, pues diríamos, nos puede dar una tranquilidad de que las cosas van bien. Un indicador de concentración por plazos de no CDATs, mirábamos que no teníamos concentración en un plazo específico, entonces tampoco era tema de preocupación. El indicador de calidad de cartera, este es el nuestro, a octubre terminamos en 2.7, indicador por mora, y este es el del sector, que está en el 4.9. Como les digo, toda nuestra cartera es por caja, nosotros no manejamos libras. Sin embargo, el indicador ha estado muy controlado, muy por debajo, y es un indicador pues bastante bueno. Sin embargo, a pesar de ese indicador de calidad de cartera, nosotros tenemos un cubrimiento de provisiones que supera
supera el 120%. Y tenemos unos cupos de crédito al 31 de agosto de 78.230 millones de pesos que hemos negociado con los bancos. Con Bancolder, con Findeter también tenemos cupo. De eso teníamos utilizado 33.213 millones y teníamos disponible 45.000 millones de pesos. Pero dentro de ese cupo de crédito hay algunos que son un solo firma, entonces son muy fáciles de acceder a ellos porque solamente es decirle mándanos el pagar ese firme y en el mismo día se desembolsa la operación. Otros tenemos con endoso de cartera pero con custodia propia, que también es muy fácil hacer la operación porque solamente sacamos y en la bóveda reacomodar allá los pagarés, y con otros solamente 10.000 millones de pesos tenemos por endoso que hay que mandarle los pagarés al banco. Pero esos cupos, uno cuando necesita plata la necesita ya. Entonces nosotros esas garantías ya las tenemos constituidas, si es endoso de cartera, si hay que mandar los pagarés, ya los hemos enviado, de tal manera que cuando nosotros vamos a solicitar recursos solamente sea firmar la operación. Pero ¿qué nos pasó? Un evento de riesgo reputacional que nos impactó tanto en riesgo de liquidez como en riesgo de cartera. ¿Qué fue el evento de riesgo reputacional? Que alguien en la oficina de Aguachica, la que tenemos en Cesar, no sabemos porque ese es un tema que está en investigación por parte de la Fiscalía, dijo que a Crediservice lo iban a intervenir. Alguien llamó a una emisora a la hora del noticiero y al aire preguntó que si era verdad que a Crediservice lo iban a intervenir. Y ahí, ¿qué nos pasó? Que esas oficinas tranquilas se nos convirtieron en esto. Todos los indicadores que teníamos, todas las alertas que teníamos, pero ante un evento como ese, ¿qué podíamos hacer? Eso sucedió tipo 8 de la mañana, a las 9 de la mañana tuvimos que bajar a Aguachica a poner la cámara, a hacer todas las gestiones de los medios de comunicación, a tratar de calmar, pero a la par también solicitarle a la Fiscalía, a la Superintendencia, al mismo Fogacop, de que por favor nos pidieran una certificación diciendo que a nosotros no nos iban a intervenir. Mientras eso sucedía, pues eso es muy rápido. Miren ustedes, fue tan rápido, esto es en Aguachica, fue tan rápido que el primer día los depósitos se nos bajaron en 8.626 millones de pesos. Al segundo día fueron 2.445 millones, estamos hablando de que ese evento representó 11.071 millones de pesos, el 7.57% de los depósitos a la vista. Ahorro contractual, a pesar de que este es un producto muy pequeño, también nos retiraron el 0.69%. CDATES, el primer día se nos bajó, pero el plazo ayuda, el 0.33%, y al día siguiente ya superada la crisis, por el contrario, se incrementaron. En total estamos hablando de que en ese día y casi medio que duró la crisis, eso representó una caída en los depósitos de 11.014 millones de pesos, el 5.01% del total de los depósitos. Nosotros analizamos la información por horas. Este es el día 23, un día normal donde se consigna y se retira, normalito. Y este es el día 24, que inicia la crisis hacia las 9 de la mañana. Y ya cuando nos piden las certificaciones, se acaba. Pero nosotros llegamos a tener retiros hasta casi por 1.600 millones de pesos por hora. Al día siguiente en la oficina, porque eso fue como secuencial, primero fue en Aguachica, paramos Aguachica, se dio en la oficina centro en Ocaña, paramos Ocaña y al día siguiente se presentó en la oficina de agua. Nosotros estimamos que cerca de las 10 de la mañana del día siguiente se contuvo esa crisis que se presentó y ya nos empezaron a retornar los recursos, ya empezaron a llegar los asociados con el cheque otra vez, a discutir
Algunos mandaron hasta flores de desagravio. Pero, y aquí miramos que al final de la tarde cómo repuntan las consignaciones y los días posteriores. Sin embargo, pues en ese evento también la gente se llevó la plata obviamente para otro banco y poco a poco han ido retornando los recursos. Si miramos lo que consignaron un día normal, que fue el 23, se consignaron 2.108 millones y se retiraron 2.293 millones. Pero el día del evento, las consignaciones habían llegado a 1.700, pero los retiros sí se fueron a 10.605 millones de pesos. Al día siguiente aquí ya podemos ver cómo ya empiezan a repuntar las consignaciones y el día 26 que fue un sábado. La brecha de consignaciones y retiros, mirando cómo era el comportamiento entre esos días, en los meses de julio y agosto, y lo que pasó ese día. Si miramos acá, en julio estuvieron muy pegaditas, además estuvieron más altas las consignaciones que los retiros. En septiembre estuvieron más altas las consignaciones que los retiros, mirando los acumulados, y miren cómo nos quedó septiembre. Totalmente abiertos. Si lo miramos ese comportamiento por horas, aquí vemos los días 23 de julio, agosto, septiembre, que se unen los unos con los otros, que no se alcanza a ver cuál es el uno y cuál es el otro, y cómo nos quedó aquí en septiembre. Acá, pero acá también cuando ya empiezan a repuntar las consignaciones. En el disponible nosotros tenemos estimado que el disponible esté entre el 4 y el 6% de los depósitos. Teníamos 10.013 millones de pesos en caja y bancos. Y ese día, el día 24, apenas se escuchó el rumor que hicimos nosotros, desembolsamos un crédito de 7.200 millones de pesos, previendo de pronto la magnitud, pero para que pues nadie está preparado ya. Una cosa es el mito y otra cosa es la realidad. Ese día, con ese desembolso de recursos y lo que nos salió, de todas maneras disponible, nos quedó en 7.984 millones de pesos, esperando qué pasaba también al día siguiente. Sin embargo, con las certificaciones que nos dio la Fiscalía, eso calmó muchísimo, porque ya se dijo, sobre ustedes no hay ninguna investigación. La que nos dio la Superintendencia de Economía Solidaria nos ayudó mucho, y lo que más nos ayudó fue el video que nos dio la superintendente encargada, porque ese se transmitió por los canales locales, y eso fue lo que hizo en el caso de la oficina centro, que después de ese video se vaciara la oficina. Cuando yo llegué de Arrachica cerca de las 6:30 de la tarde, todavía estaban abiertas la oficina, porque nosotros tenemos hasta las 7 de la noche, y ya no había gente en esa oficina. Pero sí sabíamos que en Ábrego ya la gente se estaba acumulando, y iniciamos la gestión muy temprano, porque ese día, antes de las 6 de la mañana, ya empezamos a llegar a las oficinas para tratar de contener y tratar de dispersar la gente lo más rápido posible. Sin embargo, pues ya el día 25 hasta las 10 de la mañana se nos cayó nosotros el disponible, llegamos a tener un disponible de 5.800 millones de pesos. Nosotros tenemos un monitoreo en tiempo real, o sea, en estos momentos nosotros ingresamos al software de nosotros y podemos saber cuánto tiene cada cajero y cuánto tenemos en cada banco, sin necesidad de que esté cerrada la contabilidad. Eso nos ayudó también mucho a tener esa información en tiempo real. Y logramos gestionar otros 2 créditos por 5.000 millones de pesos. Los logramos desembolsar ese día, pero posterior a ello, los grupos de crédito no son contingencia de liquidez por mucho tiempo. O son ya, o ya no sirven, porque el banco también te va a preguntar qué pasó, por qué sucedió, qué hicieron, mandan información. Ahorita algunos bancos que están diciendo, oiga, sí, les vamos a desembolsar el crédito, pero es que no tienen los datos actualizados, y nos mandan un listado enorme
bancos nos pidieron, por ejemplo, que le mandáramos los saldos diarios de caja y bancos por oficinas, que le mandáramos el riesgo de liquidez por oficinas, el formato S029 que le mandamos a la super, que se lo mandáramos por oficinas. Entonces hubo una situación posterior a ella un poco traumática, sin embargo, pues ya se había superado la crisis y no necesitaban, pero al ir a necesitar un poco de eso, entonces los cupos de crédito, a pesar de que usted ya tenga la garantía y tenga todo, y en una situación como esa funcionan en el momento y ya se cierra de pronto esa llave. Posterior a ello, y ya no pudimos hacer más desembolsos de crédito, la liquidez disponible se mantuvo dentro de los límites que nosotros manejamos dentro de lo normal. El ahorro a la vista nosotros lo monitoreamos desde el año 2013, 2014 y aquí donde íbamos en 2015, y miren cómo nos quedó. Pero nosotros teníamos estimado de que nosotros crecemos hasta agosto. Posterior a agosto tenemos una caída finalizando en octubre, noviembre y en diciembre que empezamos a crecer. Entonces teníamos atípico 4.000 millones de pesos que habíamos subido más los ahorros a la vista que no sabíamos cómo se iban a comportar. Y teníamos pendiente también que los depósitos por esta época se nos podían caer en 6 millones de pesos. Entonces por esa razón es que nosotros, para no parar la colocación de cartera, que hicimos liberar los cupos y constituir las garantías. Eso nos ayudó para que en el momento solamente fuera firmar el pagaré y desembolsar los recursos. Afortunadamente nosotros la situación la sorteamos con esos cupos de crédito, no tuvimos que recurrir al fondo de liquidez, no tuvimos que hacer otro tipo de operaciones. Pero en cartera, ¿qué sucedió? En cartera nosotros un día 24 recibimos entre 350 a 357 millones de pesos de abono solamente a cartera. Y ese día obviamente con esa cantidad de gente que va a pagar el pago. Y aquí no es tanto el tema de plazos, sino que la gente al ver eso pues se devolvía con su plata. Y muchos pues se alegraron, pensaron que si la cooperativa la cerraba pues no tenían que pagar el crédito. Entonces ahí se nos disminuyó bastante, dos oficinas presentaron el pico más alto de demora en ese día. Sin embargo, pues ya posterior a ello sí se normalizó el recaudo, lo podemos ver acá. Nosotros no suspendimos el desembolso de créditos. ¿Por qué? Porque es que en un momento como esos, cualquier decisión que se tome, cualquier cosa que se haga, que da un mensaje o de preocupación o de tranquilidad a las personas. Que decíamos, si nosotros le decimos a la gente que no le vamos a desembolsar el crédito, pues van a pensar que sí está mal. Nosotros teníamos que transmitir un mensaje de que estábamos bien y desvirtuar ese rumor que era falso, que fue donde nos centramos en esa ofensiva que se hizo a través de los medios de comunicación y personalizado, porque aquí a todos los funcionarios ese día Dirección General tuvo que bajarse todo y repartirse por todas las oficinas, porque tuvimos que salir a la calle con las certificaciones en mano, decirle a los oficinas, miren, ya tenemos aquí, es completamente falso lo que están diciendo. Nos preocupó un poco la certificación de FOBRACOP y esa sí la tuvimos que pensar dos veces antes de sacarla. ¿Por qué? Porque si bien el 80% de los asociados de Crediservir están cubiertos por el seguro, el 20% era la mitad de los depósitos. Entonces ahí nos quedamos, oiga, si le decimos que nada más está cubierto 12 millones, lo que tiene más de 12 millones también se van a preocupar. Entonces ahí fue donde lo demoramos un poquito de pronto en decidir, oiga, ¿la sacamos o no la sacamos? Por el tema de esa cobertura y sobre todo la diferencia que hay entre la banca y el sector solidario. La banca tiene unos topes un poco más altos. El indicador de mora, si bien ese día presentó un indicador alto de 3.37, después lo bajamos y terminamos con el 2.96 de cartera calificada, y como les digo, nosotros continuamos con la colocación de créditos normal. En cuanto a asociados, como los asociados, como ustedes saben, para vincularse, nosotros no tenemos reciprocidad ni tenemos capitalización, entonces el asociado se vincula con 122.000 pesos. Entonces el asociado vino fue por los depósitos, no a retirarse de la cooperativa, y solamente se disminuyeron los asociados en 5 el primer día, pero ya al final del mes ya
solamente un asociado con respecto al primer día del evento era la diferencia. Entre asociados que ingresaron y se retiraron, aquí ingresaron 12, el día normal se retiraron 7, aquí el día del evento que se retiraron 26, ingresaron 26, se retiraron 31 y al día siguiente que ingresan 36, se retiran 34. Sin embargo, pues el número de asociados no sentimos que fue mayor que el impacto. Eso fue lo que le sucedió a Crediservir hace 2 meses, en el mes de agosto. Fue un hecho que, como ustedes vieron, es un riesgo reputacional. No pensábamos que un riesgo como eso, ni algo como eso, que a veces nosotros los riesgos miramos por lo que puede pasar, pero a veces no miramos por lo que se puede inventar que pueda pasar. Y a través de las redes sociales fue muy rápido, circuló ese rumor y fue lo que de pronto ya, un momento, ya nos pasamos los micrófonos. Lo que pasa es que, miren, nosotros quisimos también qué medidas hemos tomado adicionales después de eso. Por ejemplo, el fondo de liquidez 90 días y los tenemos en plazos escalonados nos parecía bien. Después de lo que nos pasó el 24 de septiembre, 90 días es mucho tiempo. 10 días es mucho tiempo, cuando uno necesita la plata, la necesita ya. Entonces, ¿qué dijimos? El fondo de liquidez tiene que estar en ahorro a la vista. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, ¿qué otra opción teníamos? Meter cartera. Listo, nosotros ya la habíamos llevado al estatuto, pero eso demoramos unos días en poder surtir ese trabajo. El apoyo del FORACOP solamente era después de que agotáramos todos los recursos, a veces estaba más lejos todavía. Entonces, con los bancos que hicimos, entonces le dijimos, mire, señor banco, nosotros le manejamos allá 20.000 millones de pesos de fondo de liquidez. Nosotros no se lo vamos a seguir manejando en CDATs, sino que lo vamos a pasar a cuentas de ahorro. Pero por concentración, yo tampoco voy a manejar la plata en un solo banco. Nosotros tenemos la concentración en el 60% por entidad, máximo el 60% en una misma entidad. Pero sí tenemos cuentas en todos los bancos, porque igual si a uno se le acaba la plata, pues hay que ir al otro. Le dijimos, bueno, ¿qué tasa nos va a dar? Porque esos recursos son de alta permanencia, yo los voy a utilizar, ni siquiera en el hecho que nos pasó lo utilizamos. Entonces, ¿qué tasas me ofrecen para manejar esos recursos usuarios? Y oh sorpresa, cuando algunos de ellos nos ofrecieron tasas de interés más altas de las que teníamos nosotros. Entonces, sí se puede hacer la gestión. Sí se puede hacer la gestión. Nosotros, para montos superiores a 2.000 millones de pesos, tenemos tasas hasta el 4.5. Entonces, hacemos una medida y no sacrificamos rentabilidad, que de pronto, en lo que comentaba, pues a veces por la rentabilidad asumimos riesgos más altos, pero a veces también nos falta hacer la gestión y ir a los bancos a hacer esa vuelta. Con todos los que tenemos fondo de liquidez, excepto uno, porque el gerente no ha sido nombrado, no hemos podido negociar la tasa, con el resto la negociamos todas. En cuanto a créditos, bueno, igual si uno dice por la parte del banco, pues uno también los entendería, porque si eso le pasa a un asociado nuestro, pues ellos también tienen que salir a protegerlo de ellos. Entonces, cierta parte fue normal, incomoda, duele, porque una semana antes estaban detrás de nosotros, retírenos, y el día que lo necesitamos le dicen, no, espere, falta que actualice datos. O ¿por qué no le sacan otro banco? Entonces, son situaciones incómodas, situaciones que duelen. Sin embargo, nosotros no podemos ser ajenos a que no hay otra entidad que pueda soportar el sector cooperativo. En cierta forma necesitamos de ellos. Estamos en ese proceso de desentrabando, solamente nos falta desentrabar con uno solo, pero ese también nos dio tasas diferenciadas. Entonces, mal haría yo en echar palabras aquí cuando por un lado no solucioné y estamos a punto de solucionar por el otro lado, pero sí es cuestión de negociar y de que también entenderlos a ellos, porque ellos también están en su derecho de pedir información. Y si nosotros tenemos la tranquilidad de que todo está funcionando bien, pues con gusto le decimos, esta es la información de Crediservir, detallada, imperiosa, pero que la sabe. Yo quiero preguntarte lo siguiente. Primero, decirte que
pues que me voy admirado de que ustedes hubieran podido solucionar un problema tan grande. Yo creo que en este sector cooperativo no todos hubiéramos podido salir adelante con una situación que se les presentó en su cooperativa. Yo quiero preguntarte lo siguiente: ustedes, o en ese informe que nos presentan, tú dices que prestas plata por ventanilla, y yo veo que el deterioro de la cartera es muy bajito. ¿Qué hace Crediservir entonces de tipo cultural o educativo? Porque yo lo que veo es que tiene una cultura de pago, casi que uno decía como que al 100%, y eso es admirable, ¿cierto? Si nosotros que prestamos a veces por libranza y a veces que prestamos en esa misma figura que ustedes lo hacen, y no tenemos esos resultados en la cartera nuestra, a veces tiene unos deterioros de esa cartera alta, ¿cierto? Yo quiero preguntarte eso porque creo que nos va a servir a todos, es cómo hacen la cultura ustedes, la educación, para tener un excelente sistema de pago de sus asociados. Bueno, nosotros somos una cooperativa que inició, nosotros tenemos un videito para que posteriormente lo vean, para que conozcan un poco más de lo que hace Crediservir, pero es que Crediservir no solamente da un crédito. Crediservir tiene un valor agregado para sus asociados que hace que el asociado sí sienta su cooperativa y diga: oye, si yo tengo que cumplirle a mi entidad, porque si yo voy al médico tengo descuento por ser asociado de Crediservir. Si yo tengo que desplazarme hasta Bucaramanga a un tratamiento en la clínica Río me van a hacer descuentos, y fuera de eso, las posadas que hay ahí cerca, entonces también me subsidian el hospedaje y la alimentación. Si usted va a ir a cine, lleve la libretica de Crediservir y le descuentan. Si usted va a hacer la revisión técnico-mecánica, lleve la libreta y allá le descuentan. Si usted, para todo tratamiento médico, odontológico, examen, para todo, entonces hemos logrado tener una red de convenios bastante alto, que eso no le cuesta nada a la cooperativa, pero el asociado se lo siente en el bolsillo. Este año nosotros entregamos 75.000 toallas a los asociados. Pero para tener derecho a ese detalle que da la cooperativa, el asociado tiene que estar al día con los aportes sociales, al día con los saldos mínimos, al día con el crédito, y 5 o 2 tienen que estar al día. Y la cooperativa es una entidad que es de puertas abiertas. El crédito mínimo de la cooperativa es de 200.000 pesos. Entonces allá el gota a gota muy poco. Nosotros las tasas de microcrédito están a la misma tasa de crédito de consumo. ¿Por qué? Porque el riesgo del microcrédito para nosotros es muy bajo. Es más riesgoso el crédito comercial, para los bancos dirían no, es al revés, para nosotros es totalmente diferente. Entonces, un asociado que sabe que cuenta con su cooperativa, que fuera de eso, a través de la fundación tenemos programas de medio ambiente, donde las entidades de socorro y beneficencia de Ocaña y de los municipios donde están Crediservir, tienen ambulancias, tienen equipos, tienen toda esa dotación que necesita una entidad que nadie la ayuda, pero la tiene porque Crediservir se la dio. Y mostrando esa imagen de transparencia, que es lo que nosotros siempre proyectamos hacia la sociedad. Y el proceso de capacitación y de educación, que nosotros tenemos cursos de educación cooperativa, pasantías ambientales, en fin, una cantidad de cosas donde vinculamos con la sociedad. Entonces, no es solamente un negocio financiero. Lo que hemos generado es un negocio de confianza, pero integrándole muchas cosas, muchas necesidades que la sociedad, no solamente atendiendo la necesidad de financiación o de inversión, sino también el resto de cosas que tiene. Dentro del modelo que ustedes manejan, tengo dos preguntas. Uno, es entendible que hubo una amenaza fuerte, pero ustedes tienen un patrimonio propio que difícilmente daría para liquidar la entidad. Es una protección muy grande. Segundo, ¿cómo se les comportó la gobernabilidad en ese momento? Consejo, junta de vigilancia, gerencia, que es un momento muy difícil seguramente, y ¿cómo se comportaron ahí? ¿Cómo sintió ustedes en ese momento? Pues en el tema de gobernabilidad, realmente ese día precisamente la cooperativa tiene gerente general y 2 gerentes suplentes. En el caso nuestro es Miguel y soy yo. Cualquiera de los 3 puede hacer operaciones de crédito con los bancos. Nosotros nunca viajamos 2 de 3.
máximo. No podemos estar por fuera, alguno de los tres no pueden estar ausentes al mismo tiempo. Ese día el Consejo de Administración también iba a participar en un evento que había acá en Bogotá. Se devolvió, se tuvo que devolver. Eduardo no estaba, se tuvo que devolver. Venía para acá, para Bogotá, se devolvió, llegó a Bucaramanga, desembolsó el crédito y se devolvió otra vez para Agua Chica. Y el Consejo de Administración empezó una reunión, un trabajo permanente, al cual se le estaba informando permanentemente y se le estaban pidiendo las atribuciones que se necesitaban. Sin embargo, dentro de las atribuciones que ya tenía la Gerencia General, con eso fue suficiente para sortear, porque a nosotros nos pasó. Sin embargo, teníamos al Consejo de Administración ahí listo para cualquier cosa que se necesitara adicional. La otra pregunta. Tiene que ver con el modelo económico que ustedes manejan. Me llama la atención que es una entidad muy grande en activos y pasivos. La rentabilidad relativamente puede ser baja, pero veo yo que la pueden traducir en el camino durante el año. Pero digamos, ¿cómo ven ustedes el tema del modelo cooperativo como tal frente a los aportes? Porque los aportes son muy bajos frente a el hábito de ahorrar. Solo manejan un aporte básico y después ya el tema no aplicaría. Pues bien, nosotros en el año 98-99, cuando empezó el seguro de Fumacol, tuvimos que empezar a reportar información y presentar todos esos documentos que nos pidió Fumacol para que los asociados de la cooperativa tuvieran el seguro de depósitos. Nosotros en ese proceso no nos autorizamos la entrada en la primera vez. ¿Por qué no nos autorizaron la entrada? Porque no cumplíamos margen de solvencia. ¿Y por qué no cumplíamos margen de solvencia? Porque teníamos los activos líquidos no nos ayudaban frente al patrimonio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer tantas cosas para cumplir ese 20% que necesitábamos, que cuando llegamos al 20%, ya no necesitábamos el 20, sino el 12. Entonces ya quedamos por encima. Pero ¿qué pasó? No nos quedamos ahí que ya cumplimos y ya relajados, sino que empezamos a decir, oye, es que definitivamente nosotros no podemos depender de los aportes sociales. Nosotros tenemos que generar un capital propio. Entonces se empezó, y es típico que en la cooperativa lo único que sale de los excedentes del 30% es lo que va para los fondos de educación y solidaridad. El resto todo se queda en el patrimonio, y de eso se ha concientizado mucho a la asamblea, porque si nosotros le vamos a retornar el 50% de los excedentes, si nosotros le salimos con 88.000 asociados, le salimos con 1.000 o 2.000 pesos, eso no le va a servir. Pero si los dejan en el patrimonio de la cooperativa, eso sí se le va a reflejar en una menor tasa de interés, en más productos y más servicios. Hicimos tantas cosas, después teníamos reciprocidad sobre la cartera, pero empezamos nosotros también a identificar que si bien el riesgo de cartera hay que manejarlo por aparte. Yo para el riesgo de crédito tengo que mirar la capacidad de pago, las garantías y una cantidad de cosas que no están atadas a cuántos aportes tengo, porque el asociado es inclusive los aportes y los consigna. Entonces eso no me indica a mí que la persona va a ser sujeto de crédito. Y con la expedición de la circular básica de la contabilidad jurídica, donde nos decían que esos aportes tocaban ya los pasivos, definitivamente por algunos. Entonces, digamos eso, y eso nos generaba también mucha volatilidad de los asociados. Entonces, el asociado cuando estaba terminando de pagar el crédito, cancele la cuenta y vuelva y ingrese con el mismo. Entonces, no estábamos haciendo realmente nada y por eso descontamos esa parte de reciprocidad y de capitalización, porque la gente cuando tiene un montico alto, pues se va. Y si lo miramos ahorita con una inflación más alta, ¿qué resulta más rentable? ¿Tener depósitos al 3% o revalorizar los aportes sociales al 6%? Una pregunta, dos. Es que en la ficha que mostró sobre los excedentes de este año, menciona que con cargo al gasto ha entrado a fortalecerse patrimonialmente en la reserva, bueno, patrimonialmente. Y muy seguramente lo que entiendo es que eso le está ayudando para la solvencia. Pero hasta donde tengo entendido ya, a partir de este año 2015, eso no se puede hacer. Esa es la parte que nos ha dicho la superintendencia y el mismo Fogacop, que con cargo al gasto ya eso no se puede hacer.
empezando que por temas de litio, muchas cosas más. Nosotros, nuestra entidad lo hacía, pero ya este año no se está haciendo. Entonces, inclusive, bueno, hubo temas ahí. Bueno, eso es uno. La otra es, complementando como la pregunta, es que sí, quisiera saber en un momento dado, bueno, no que entidades no, pero sí que entidades sí le dieron apoyo. Las entidades financieras. Bueno, de los cupos de crédito que nosotros teníamos, los 7.200 millones de pesos los desembolsamos por COP Central. Al día siguiente nos desembolsó Banco Bogotá de la vivienda. Banco Bogotá nos desembolsó 4.000 millones, la vivienda nos desembolsó 1.000 millones de pesos. Con Bancote, posterior a ello hemos hecho algunos desembolsos y ellos sí no han pedido ninguna información. Eso es lo que hemos solicitado. Sin embargo, sí les hemos dicho, por ejemplo, el BBVA nos aumentó el cupo de crédito que teníamos con solo firma. El Caja Social también nos renovó el cupo, o sea, sí sentimos el espaldarazo de la banca y de hecho ellos también fue un estrés de liquidez para ellos porque si nosotros no teníamos plata pues teníamos que ir a sacar la muestra. Entonces ellos también hacían reuniones con los asociados y decían no le hagan eso a Credit Servir, entonces eso también es de valorar. Bueno, muchísimas gracias.